Hoy vamos a hablar de las ecuaciones autónomas, ya que venimos trabajando con las ecuaciones de primer orden de variable separable. Bueno, si son de variable separable también podrían ser de segundo orden, pero en ese caso estamos hablando de primer orden. Y habíamos hablado algunas generalidades acerca de las soluciones de estas ecuaciones a partir de las integrales, ¿cierto?, que se daban con los valores iniciales, si era el caso que se nos diese un valor inicial. En el caso de las ecuaciones autónomas, pues estas nos permiten hacer un estudio a través de lo que se llama los puntos de equilibrio y las líneas de fase del comportamiento de esas soluciones, dado que como su lado derecho depende estrictamente de y, es decir, de la variable, en ese caso dependiente, pues entonces recuerden que tenemos las isoclinas, así como están viendo ustedes el gráfico acá, donde esas isoclinas, pues ya saben que son rectas, en este caso para estas ecuaciones autónomas horizontales, en las cuales el valor de la pendiente es constante. Entonces por eso el comportamiento de esa manera. Y en ese caso ustedes están viendo ahí en pantalla un gráfico en donde hay unas líneas que están resaltadas en rojo, pues esas son las líneas respecto a los puntos de equilibrio, las líneas que están trazadas respecto a los puntos de equilibrio y en donde la ecuación, o mejor la función en sus soluciones, tiene un comportamiento de tipo asintótico, ¿sí? Bien, que son en este caso soluciones 0, ¿no? Y igual a 0. Vamos a empezar entonces hablando de lo que son los equilibrios y las líneas de fase. Entonces, para este caso, partimos del hecho de una ecuación diferencial, ¿no? Siempre tomamos en cuenta una ecuación diferencial y pues sabemos que en ese caso podemos decir que la ecuación diferencial pudiese estar escrita de la forma, de y de x, y pues como respetando la simbología que ha empezado a tomar desde la primera hoja que tenía presentada, pues vamos a decir esa g de y. Entonces lo primero es tomar en cuenta esos equilibrios, y esos equilibrios ocurren siempre y cuando esa función del lado derecho, g de y, valga 0, es decir, se anule. Todo valor, ¿cierto?, que haga que esa función se vuelva 0, entonces se va a llamar un punto de equilibrio. Entonces vamos a decir que y sub 0, ¿sí?, es un punto de equilibrio si se tiene en cuenta que la g calculada en ese y sub 0 inmediatamente se me va a anular, me va a dar 0. Ese es el hecho fundamental con el cual vamos a encontrar los puntos de equilibrio, ¿sí? Entonces desde ahora vamos a decir que ese punto de equilibrio, o esos puntos de equilibrio, porque pueden ser varios, son aquellos que anulan a la función. Bien, claro, al anular la función, entonces des en cuenta que como esta función g de y es lo que representa esta derivada, o sea que esta g de y tiene el comportamiento de las derivadas, o sea de las pendientes, es lo que hablamos del campo de direcciones, y al tener ese comportamiento, al decir que esto vale 0, inmediatamente lo que estamos diciendo es que esa pendiente, ¿cierto?, es de tipo horizontal, y en toda esa línea de ese valor y sub 0, entonces va a ser horizontal, ¿sí? Entonces ahí tenemos lo que es el comportamiento asintótico, porque ninguna función aparte de y igual a 0, o de g de y sub 0 en ese caso igual a 0, va a ser solución de esa ecuación diferencial en ese punto. Estamos hablando de ese punto y sub 0, y las demás son asintóticas, que bien se acercan a ese punto, a esa línea que forma ese punto de equilibrio, o bien se alejan de ella, empiezan muy cercanas a ella y salen de ella. ¿Listo? Vale. Entonces, a partir de esa función,
y de la gráfica de esa función, de nuestra g de y en este caso, vamos a obtener los comportamientos de las soluciones, ¿cierto? A través también de la llamada línea de fase. Entonces tenemos que observar cuál sería el comportamiento de nuestra función g de y. G de y nos marca, en este caso, y nos presenta la información de todas los puntos, todas las pendientes que hay acerca de esos puntos en un determinado rectángulo. Entonces, para ese caso, pues nosotros vamos a tener en cuenta que aquí vamos a hacer un gráfico acá. Vale. Entonces aquí vamos a tener hay que tener en cuenta que esta es una gráfica que me evidencia cuál es el comportamiento de las pendientes. Eso no quiere decir que esta gráfica me representa el comportamiento de las soluciones. En últimas, ella sí me da la información de las soluciones, es decir, si crecen o decrecen, pero esta gráfica no es como tal la información de la solución, o sea, no es la gráfica de la solución. Entonces supongamos un caso particular en donde esta función o esta ecuación diferencial tiene 3 puntos de equilibrio. Entonces vamos a tomar por aquí un valor, vamos a decir un y sub 0, por aquí vamos a tomar otro valor, no sé, digamos un y sub 0 rayita, ¿sí? Y como para que no todos no me queden por el lado derecho, por aquí también voy a tomar otro valor y sub 0 gorrito. Entonces ahí tenemos 3 puntos que son puntos de equilibrio de esta función g de y, es decir, del lado derecho de esta función. Esta función puede tener varios comportamientos con esos 3 puntos de equilibrio. Si son 3 puntos de equilibrio, uno de esos comportamientos puede ser, por ejemplo, que ella empiece subiendo, ¿verdad? Tendrá que bajar y luego volver a subir. O puede empezar bajando, sube y vuelve a bajar. O simplemente puede tener un leve roce en ese único punto, y sub 0 gorrito, baja, ¿cierto? Y vuelve a subir. Entonces ese tipo de comportamientos puede tener la función. Por eso, para nosotros poder clasificar los puntos de equilibrio, vamos a tener que tener en cuenta un teorema que vamos a mencionar más adelante. Entonces supongamos un comportamiento de cualquier forma. Entonces yo voy a suponer un comportamiento para esa función de este tipo. No quiere decir que todas se tengan que comportar de la misma forma. Entonces un comportamiento de ese tipo, una curva de esa forma. Listo. Esa es, en este caso, a manera de ejemplo, nuestra curva representando g de y. Recuerden que g de y no es la solución de la ecuación diferencial, sino es aquella que me representa de manera gráfica, o sea, cualitativa, geométrica, los comportamientos de la función. Bueno, de las pendientes en este caso, para saber cómo son las curvas solución en realidad de esa ecuación. Bien, entonces si tenemos algo como de esa manera, ¿cierto? Inmediatamente vamos a poder hacer un gráfico en donde se nos represente las soluciones de esta ecuación diferencial basada en esta g de y, y por supuesto teniendo estos 3 puntos de equilibrio presentes. Y acá pues tenemos que tener en cuenta que en la forma en que yo los escribí, y sub 0 gorrito está primero, posteriormente está y sub 0 solita y posteriormente aparece y sub 0 barrita. Esto con el fin de poderlos ilustrar en nuestra línea fase, que es la que me va a permitir interpretar, ¿cierto? Y clasificar ese punto de equilibrio y además saber hacia qué dirección van las soluciones, es decir, si esas soluciones se acercan al punto de equilibrio o están saliendo de ese punto de equilibrio. Bien, entonces contiguo a ese gráfico que aparece ahí, pues vamos a hacer otro gráfico que me pueda representar en ese caso las curvas solución para esta ecuación diferencial. Entonces
tenemos acá nuestro gráfico. Bien. Y esta sí representa nuestra, en este caso X y Y, nuestra Y de X, ¿no? Bueno, respecto al comportamiento, entonces recuerden que como esta es nuestra Y, ¿cierto? Sobre esta gráfica es que vamos a colocar, sobre este eje, perdón, vamos a colocar nuestros puntos de equilibrio, porque precisamente la autónoma, ¿cierto? Está partiendo de que solamente depende de la variable dependiente. Entonces, tenemos por acá, hemos colocado nuestro Y sub 0 gorrito, ¿cierto? El primer punto. Por acá habíamos colocado nuestro Y sub 0 solito, y un poco más arriba podemos tener inmediatamente nuestro Y sub 0 barrita. Bueno, aquí no deje espacio, pero puedo hacer por acá, o puedo graficar una línea de fase que me permita interpretar cuál es el comportamiento. Regularmente lo que se hace es ubicar esa línea contigua al plano cartesiano para poder, ¿cierto?, identificar cuáles son los puntos y cuál es su comportamiento. La idea es que esa línea vaya enfrente de cada uno de esos puntos para poder identificarlos. Entonces por acá tengo el Y sub 0 gorrito, tengo el Y sub 0 solito y tengo el Y sub 0 barrita. Bien, entonces ustedes saben que a lo largo de estas curvas, perdón, de estos puntos se generan rectas, la cual, bueno, vamos a trazarla ahí, la cual sabemos que es una recta respecto a la cual se tienen soluciones constantes. En ese caso es una única solución que vale 0. Tenemos una recta ahí, bueno, casi recta ahí y ahí. Bueno, eso no quedó tan bien. Listo. Entonces, observemos el comportamiento de esta G de Y. Esta G de Y tiene una característica respecto a los signos que puedan darnos a través de este eje horizontal. Si tenemos una función o una parte de la función que está por debajo del eje horizontal, entonces esto es un signo negativo, es decir, es una parte negativa. Ve, aquí tenemos otra parte negativa, ¿verdad? Y cuando la función esté por encima del eje horizontal, vamos a decir que con nuestro signo es un signo de tipo positivo. Entonces tenemos dos intervalos, dos negativos y dos positivos. Bien, ¿eso para qué me va a servir? Pues eso me va a servir simplemente para poder identificar cuál es el comportamiento de esta gráfica en este caso. ¿Por qué? Resulta que esa es la información de las pendientes, ¿verdad? Y todos sabemos que cuando tenemos funciones a través de las pendientes, podemos definir en qué puntos o en qué intervalos la función es creciente y es decreciente. Entonces, al decirnos esta función que está por debajo del eje horizontal, que es negativa, nos va a decir que por detrás de este punto, hacia atrás de él, o sea, por debajo de él, entonces nuestra función es decreciente, ¿cierto? Y entonces sobre nuestra línea fase, nosotros hacemos una línea, en este caso hacia abajo, ¿verdad? Bien. Ahora, para todos los puntos que están entre Y sub 0 gorrito y Y sub 0, la función que nos representa los valores de las pendientes está por encima. Eso quiere decir que tiene valores positivos, o sea que son pendientes positivas, o sea que aquí las funciones son crecientes. Y al ser de tipo creciente, entonces nosotros representamos este valor, ¿cierto?, hacia arriba, en ese punto. Bien, entre esos dos puntos. Luego, posteriormente tenemos entre Y sub 0 y Y barrita, que vuelve a estar por debajo. Ya sabemos que al ser negativas, entonces inmediatamente nuestro comportamiento es decreciente, y hacemos algo así en este caso, y cuando es positiva nuevamente hacemos una flechita hacia arriba. Bien, ahí ya tenemos entonces
descrita nuestra línea fase, ¿verdad? Y con respecto a la cual podemos hacer la clasificación de nuestros puntos de equilibrio. Ya vamos a escribir el teorema sobre el cual vamos a dar esa clasificación. Bien, entonces la información que tenemos a partir de ahí, por detrás, miren, o sea, por debajo del y sub 0 es negativa, o sea que son curvas decrecientes. Entre y sub 0 gorrito y sub 0 tenemos positividad en las pendientes. Quiere decir que entonces en ese caso tenemos funciones que son crecientes. Entonces, bueno, si pasa por este punto, bueno, son familia de funciones, ¿no? Entonces aquí podemos graficar muchas. Recuerden que esas son traslaciones a través del eje horizontal, traslaciones horizontales. Y luego pasamos al punto entre y sub 0 y y barrita, y en ese caso decimos que el comportamiento me dice que son negativas, o sea, tienen un comportamiento decreciente, viene de esta manera, las curvas. Posteriormente, por encima de y barra, que es el otro punto de equilibrio, dado en generalidad, tenemos que es positivo, entonces pues tenemos un comportamiento creciente de esas soluciones. Entonces esa es una aproximación generalizada, una de las tantas, digamos, opciones que puede haber cuando se tienen tres puntos de equilibrio. Bien, y observen que las funciones en esos puntos están haciendo o teniendo un comportamiento de tipo, en este caso, asintótico, ¿verdad? Es decir, por ejemplo, estas dos curvas aquí se acercan a este y sub 0, mientras que estas dos curvas aquí se alejan de este y sub 0 barrita. Lo mismo ocurre para este y sub 0 gorrito. Bien, esto es lo que tiene que ver respecto a la línea de fase, que es el comportamiento, me da el comportamiento, me brinda, digamos, una idea del comportamiento, y utilizando o apoyándonos en esta función que es el lado derecho de nuestra ecuación diferencial y respecto a la cual vamos a poder identificar cuáles son los valores de las pendientes. Bien, entonces, ¿hasta ahí alguna pregunta? Vale, vamos a escribir, vamos a ver aquí el siguiente teorema. ¿Alguien me va a preguntar? No, profe. ¿No hay pregunta? Señor. Bueno, puede cerrar el micrófono, gracias. Listo, teorema de linearización. Suponga que y sub 0 es un punto de equilibrio de la ecuación diferencial de y de x igual a g de y, que es la función que tenemos nosotros analizando aquí en esta gráfica. Entonces, donde g es una función diferenciable continuamente, obviamente. Tenemos estas tres decisiones dada el comportamiento de la g'. ¿Sí? Si g' de y sub 0 es menor que 0, entonces y sub 0 es un sumidero. Si g' de y sub 0 es mayor que 0, entonces y sub 0 es una fuente. Y si g' de y sub 0 vale 0, o si g' de y sub 0 no existe, entonces ahí no hay acuerdo respecto a eso, tanto al punto de equilibrio, y hay que tomar determinación con una información extra o adicional. Bien, eso quiere decir que si nosotros queremos darle una clasificación a este punto de equilibrio, pues tendríamos que evaluar la g', ¿cierto?, en ese punto y sub 0, es decir, nuestra g que está acá, pero derivada, ¿cierto?, g' de y evaluada en el punto y sub 0, y dependiendo del comportamiento que tenga ese resultado, asimismo me va a determinar, ¿cierto?, en cuál de estos dos, o bueno, si no me da información acerca de ese punto de equilibrio. ¿Por qué sucede que g' de y sub 0 igual a 0 no puede tomar una determinación única ahí? Porque como les decía, en este caso, imaginémonos por ejemplo que aquí tenemos un comportamiento en donde la función valga, si g' de y sub 0 vale 0, eso quiere decir que la pendiente de esta función vale 0. Si la pendiente de esta función vale 0, eso me quiere decir inmediatamente que en ese caso la función está pasando únicamente en ese punto, ahí tocándolo, a ese punto de equilibrio. Entonces ya puede tener varios comportamientos, es decir, el comportamiento aquí puede ser que baje, ¿cierto?, toque y sube, o que esté subiendo, toque y baje, es decir, tengo varias opciones de comportamiento ahí. Por eso hay que tener información adicional y no se puede tomar la determinación cuando en ese caso g' de y sub 0 valga 0. Bien, entonces vamos a tomar como ejemplos las siguientes situaciones. Vamos a empezar hablando de una vez e incluyendo de una vez las
aplicaciones, dada que dentro de las ecuaciones diferenciales de primer orden de variable separable tenemos las aplicaciones. Una de esas aplicaciones es algo que ustedes trabajan con mucha regularidad y que ya conocen, y que son los modelos poblacionales, ¿verdad? Entonces, en inicio vamos a hablar del modelo poblacional de Malthus. Y es que pasa que ese señor determinó un sistema de ecuaciones diferenciales, bueno, según la creencia de él en ese momento, un sistema de ecuaciones diferenciales en donde modelaba cómo se comportaba la población y cómo se comportaba el alimento. Entonces estableció dos ecuaciones diferenciales y formó un sistema, y de acuerdo a ese sistema él planeaba, digamos, tomar determinaciones respecto a lo que el gobierno debería hacer con la población. Bueno, eso es un cuento aparte. Bien, ¿qué establece el modelo poblacional de Malthus? El modelo poblacional de Malthus establece lo siguiente. Dice que la población, que la velocidad de crecimiento de la población respecto al tiempo es proporcional a ella misma, a la misma población, ¿sí? ¿Qué sabemos de una variable proporcional? Y es que las variables que son proporcionales, directamente proporcionales, por ejemplo, cuando estas se dividen, se obtiene un valor constante, ¿correcto? Entonces, inmediatamente lo que podemos decir es que la variación de la población entre la misma población me va a dar una constante. Eso es un cociente, ¿verdad? Algo así como decir la variación es igual a la constante por la población. Pero en ese caso sabemos que si la población la expresamos como una P en función del tiempo, ¿verdad? Entonces la variación de esa población pues inmediatamente va a ser una de P sobre una de T. O sea, una variación de la población respecto al tiempo, un cambio. Y en este caso va a ser igual a una constante, que es la constante de proporcionalidad por P. En realidad esa constante de proporcionalidad aquí me marca la tasa de crecimiento o de decrecimiento de la población. ¿Por qué hablamos de decrecimiento? Bueno, porque podemos estar hablando de un agente al cual se le ha aplicado algún químico, por ejemplo, y entonces es una población que está desapareciendo. O por X o Y motivo la población está decreciendo. Entonces inmediatamente esta acá pues va a depender de lo que se llama nacimientos y muertes, ¿verdad? Dependiendo de la cantidad de agentes de la población que nazcan y mueran en un determinado tiempo. Bueno, inmediatamente, claro, esto debe estar sujeto a una condición inicial, y esa condición inicial es nada más y nada menos que la población en un tiempo cero debe ser igual a un P sub 0, ¿cierto? Pero nosotros sabemos que pues cuando tomamos el tiempo cero estamos hablando de cero. Entonces esto queda traducido en que la población en el tiempo cero va a ser una P sub 0. Debe existir una población para poder hacer uso del estudio de esta ecuación. Si no hay población, pues no puede haber crecimiento. Bien, entonces, esa es una ecuación diferencial que ustedes ya conocen. Es autónoma, ¿verdad? Miren, está definida respecto a su variable dependiente y además es de variable separable, obviamente. Entonces, en este caso, ustedes saben bien que la solución de esta ecuación viene dando como un logaritmo, y al intentar escribirla de manera explícita, me queda una P de t igual a una constante, si se quiere llamar esta constante de manera diferente, porque no es esa misma K, por E a la KT. Donde esta C finalmente termina siendo, bueno, creo que aquí no es importante, pero termina siendo E a la K, ¿verdad? Bueno, bien. Pero lo más importante es que cuando reemplazamos ese valor inicial, en realidad esa C sí toma un valor importante acá, y es que es P sub 0, nuestra población inicial. O sea que esa ecuación nos quedaría de la forma P de t igual a P sub 0 por E a la KT. Listo. Podemos hacer entonces el estudio respecto a esa ecuación de lo que habíamos hablado. ¿Quién era nuestra G de Y de la que hablábamos anteriormente? En este caso va a ser como nuestra G de P, ¿no? ¿Cierto?
Nuestra GDP, bueno, esas son las soluciones, ese es el método analítico, ¿no? Nuestra GDP en este caso va a ser nada más y nada menos que la función K por P, que es el lado derecho de la ecuación diferencial. Y de acuerdo a la gráfica de esta función, pues es donde me va a presentar, ¿cierto?, el comportamiento de las pendientes para las soluciones o la familia de soluciones de curvas soluciones de este caso. Ahora, vamos a tomar un ejemplo cuando K sea mayor que 0. O sea, población creciente, ¿verdad? Entonces, vamos a observar cuál es el comportamiento de esta G de P. Bien, esa es nuestra gráfica. Con variaciones, ¿no? Por supuesto. Esta es nuestra gráfica que tiene variaciones dependiendo del valor de K. Ya sabemos que K es positivo, pero pues qué tan mayor sea ese punto, pues así mismo va a ser mucho más inclinada esta recta. Sin embargo, esa recta no cambia si K sigue siendo mayor que 0. Cambia en el sentido de la inclinación. Bien, entonces como les decía, esta es nuestra G de P. Y des en cuenta de algo, esta G de P tiene en este caso, ¿cierto?, dos tipos de comportamiento. Uno por debajo de P tenemos el comportamiento negativo y otro por encima de P tenemos el comportamiento de tipo positivo. Bien, o sea que ya me está dando la luz de, ¿cierto?, cuáles deben ser en este caso los valores o los comportamientos de las curvas de solución para esta ecuación diferencial. Ahora bien, ¿cuál sería nuestro punto de equilibrio? Entonces nuestro punto de equilibrio es aquel P sub 0, ¿verdad? Entonces punto de equilibrio es aquel P sub 0 que en el momento en que hagamos G de P sub 0 obtengamos el 0. Y si eso es de esa manera, pues ¿quién sería nuestro P sub 0? Sabemos que es 0, ¿verdad? Es decir que el punto de equilibrio para este caso es 0. O sea, quiere decir que en este caso, para esta ecuación tenemos una línea fase en donde tenemos un único punto de equilibrio 0. ¿Sí? Y tenemos los comportamientos. En este caso, negativo. Entonces, quiere decir que la función es decreciente. En este caso se aleja del punto, ¿cierto? Y por encima del 0, la función de pendientes es positiva, es decir que las funciones son crecientes y también de esa misma forma se aleja del 0. Lo vamos a poder ver a continuación. Entonces fíjense aquí el comportamiento, miren. Ahí aparecen la función, ¿cierto? Y entonces en ese caso ya podemos decir, miren, ahí está el comportamiento. Creciente por encima de 0, miren las curvas, y decrecientes por debajo de 0. Nuestra solución P igual a 0, que es la solución de punto de equilibrio, ¿cierto? Y lo que podemos hacer acá en este caso es realizar una recta, ¿cierto?, que me pueda dar claridad o de poner en evidencia mejor ese comportamiento de esas soluciones. Entonces, si yo grafico aquí una recta, que es la que hablábamos, y aquí ponemos sobre ese mismo punto, a la altura del mismo punto que está acá, nuestro punto de equilibrio, que sabemos que es 0, ¿sí? Y tomamos en cuenta estos signos o este comportamiento de esta función, pues obtenemos que en este caso, por debajo de 0, ¿cierto? Por debajo de 0, nuestra función es decreciente, o sea que hacemos algo como esto, y por encima de 0 nuestra función es positiva, o sea creciente, y hacemos algo como esto. Entonces de ahí es que nos salen este tipo de soluciones, ¿no? Inmediatamente. Por eso aparecen este tipo de soluciones ahí, en donde son asintóticas a 0, ¿verdad? No van a ser nunca igual a 0, salvo cuando P sea 0. Y además de eso, unas son crecientes y otras son de tipo decreciente, teniendo en cuenta que nuestro K en este caso vale 0. ¿Listo? Teniendo en cuenta que nuestro K en este caso vale 0. Bien, entonces para este caso, si se quiere tomar en cuenta y analizamos acá, digamos, tenemos los valores
para el punto de equilibrio y el comportamiento en este caso de cuál sería la función pendiente, que depende únicamente del valor de k, ¿sí? Dado que la derivada en este caso de esta función, ¿cierto?, sería k, entonces en ese caso eso estaría dependiendo del valor de k. Si es positivo, pues inmediatamente estos puntos van a ser positivos. Bien, ese es el modelo poblacional de Malthus a grandes rasgos, pero hay un inconveniente, y es que el modelo poblacional digamos, no puede ser planteado, ¿cierto?, en una población muy grande, porque tiene otras cosas que tener en cuenta. Este modelo poblacional es aplicable y es viable para aquellas poblaciones en que esa población sea muy pequeña, bacterias, bueno, y hay otras aplicaciones de este propio modelo, como para el crecimiento radioactivo y así sucesivamente. Bien, entonces a partir de ese modelo poblacional, pues está el modelo poblacional que ya ustedes conocen, ¿verdad? Que ya está adecuado y está adaptado para tener en cuenta las características de una población. Y en este caso, pues está dando o tomando como premisa que la población y el sistema tiene una famosa llamada capacidad de carga, o la capacidad del sistema, ¿verdad? Y es un valor que entonces se tiene en cuenta. Y entonces uno dice, bueno, ¿cómo se construye esta ecuación? Que es la ecuación dada como la ecuación poblacional, de población, que ustedes ya conocen. Pues bueno, sigue teniendo en cuenta una de las características del modelo de Malthus, y sigue teniendo en cuenta que ella va a ser proporcional, que el crecimiento de ella, o sea, la tasa de crecimiento, la velocidad de crecimiento, va a ser proporcional a ella misma. O sea, sigue teniendo en cuenta esta característica, ¿sí? Pero eso lo tiene en cuenta siempre y cuando la población sea muy pequeña. Esas son las dos premisas. Entonces, la primera es que la velocidad de crecimiento, la tasa de crecimiento, sigue siendo proporcional a ella misma. Bueno, aquí podemos colocar mejor aproximadamente, ¿cierto? Dado que en este caso todavía no hemos terminado de construirla, ¿cierto? Siempre y cuando aquí la P, o sea la población, sea pequeña en cantidad, ¿no? Si es pequeña, pues no, o sea, muy pequeña respecto a donde está alojada, ¿verdad? Entonces no actúa la capacidad de carga, porque si la P es pequeña, pues la capacidad de carga no se va a saturar en cuanto más crezca esa población. Bien, pero también hay que tener en cuenta una segunda hipótesis. Esa es una primera. Y la segunda hipótesis es que si la población está por encima de la capacidad de carga, eso es un parámetro que se determina de acuerdo a la población y bueno, a donde esté localizada, los recursos, como se quiera llamar. Entonces, si esa población, entonces vamos a decirlo así, si esa población es mayor que, vamos a decir que la capacidad de carga la vamos a llamar como n, entonces va a pasar algo, y es que la población va a decrecer. Claro, si no tenemos recursos suficientes, pues nos vamos a morir, digámoslo de esa manera. Entonces, para una población mayor que n, la tasa de crecimiento va a ser negativa, o sea, la derivada de P respecto al tiempo debe ser menor que 0. Esa es nuestra segunda hipótesis. Bien, entonces no podemos dejar de lado ninguna de las dos, ni la primera ni la segunda. Entonces, ¿cómo se puede construir la ecuación diferencial para ese caso? Bueno, pues entonces para ese caso tenemos que nuestra derivada de la población respecto al tiempo va a ser igual, ¿cierto?, a una constante multiplicada por esa población P y multiplicada, llamémoslo aquí, por una función f de P, que es esa función que no conocemos. ¿Quién sería f de P? F de P es la que cumple esta característica. F de P es la que va a ser negativo a toda esta, ¿cierto?, a toda esta derivada. Ahora, si P no es negativo y suponiendo que K tampoco lo es, pues entonces lo único que puede hacer que sea negativo es la f de P, ¿verdad? Y entonces uno dice, ¿cómo debe ser esa f de P para que se vuelva todo negativo? Pues imagínense que depende de esta desigualdad que tenemos en este caso, ¿sí?
¿Por qué va a depender esa desigualdad? Porque necesito que esa expresión sea negativa. Entonces, esa expresión, ¿en qué momento va a ser negativa? Pues lo podemos escribir así, miren. Esa misma expresión lo podemos decir como que n es menor que p, ¿verdad? Y entonces inmediatamente, ¿qué podemos decir aquí en este caso? Que n menos p inmediatamente me quedaría menor que 0. ¿Listo? Entonces, listo. Ya tenemos aquí una característica respecto al valor de esta capacidad de carga. Pero nuestra función no está completa aún. Como n es un valor que es distinto de 0, ¿cierto? Entonces vamos a poder hacer división entre n en ambos lados de la desigualdad y es mayor que 0 y no vamos a afectar entonces la desigualdad tampoco. Y entonces esa expresión me va a quedar como 1 menos p partido entre n, y eso sigue siendo menor que 0. Dado que n es mayor que 0, entonces no me va a afectar esa desigualdad. Y aquí ya tenemos entonces esta que está escrita aquí, es nuestra función f de p, que es la función que estábamos buscando, que hace que cuando n, ¿cierto? Que cuando n o cuando p sea más grande que n, inmediatamente todo esto se hace menor que 0. Y entonces si todo esto se hace menor que 0, que es esto mismo, pues se hace 0 toda esa expresión y ya se está cumpliendo con la hipótesis que se nos da aquí en este caso. Por lo tanto, entonces, como ustedes bien ya conocen, nuestro modelo poblacional nos va a quedar de la forma de p de t igual a la k, que es esa constante de la cual hablábamos, por p por el factor, y en este caso tenemos 1 menos p sobre n, y ahí tenemos nuestra ecuación diferencial. Bien, teniendo nuestra ecuación diferencial, pues nos conviene identificar nuestro lado derecho, ¿verdad? ¿Qué sería en este caso nuestro lado derecho? Pues nuestro lado derecho, que es la función, que en este caso va a ser g de p, es k veces p por 1 menos p sobre n, ¿correcto? Bien, entonces des en cuenta que esto es una función cuya gráfica me tiene que dar una parábola, ¿verdad? Y es una parábola decreciente. Des en cuenta de eso. O sea, yo puedo escribir esto como k veces factor de p menos p cuadrado sobre n. Entonces es una parábola que abre hacia abajo, ¿verdad? Entonces, y que tiene dos puntos de equilibrio, ¿verdad? Sabemos que cuando g de p se hace 0, pasa exactamente cuando o p vale 0, ¿cierto? O la otra es que en este caso p sea igual a n, ¿verdad? Entonces ahí tenemos esos puntos de equilibrio. Entonces ya se están ustedes imaginando cuál debe ser la gráfica de esta función para el caso del modelo poblacional. Entonces vamos a empezar trazando la gráfica de la función que me representa nuestras derivadas. Bien, aquí tenemos entonces nuestra función, aquí tenemos p y aquí tenemos nuestra g de p. Listo. Bien, entonces tenemos el punto 0 como uno de los puntos de equilibrio y por acá tenemos un punto n, parábola. Bueno, vamos a ver si puedo hacer una parábola decente, pero que pase por p, ¿no? Por 0, perdón. Bueno, supongamos que ahí tenemos la parábola, ¿cierto? Parábola que abre hacia abajo, o sea, negativa, y cuyos signos pues ya podemos estar viendo
para cada uno de esos intervalos. Entonces tenemos negativo por detrás de 0, positivo por delante de 0 y hasta n, y por encima de 0 negativo, ¿cierto? Ahí tenemos entonces los valores, o mejor los signos para, en ese caso, lo que es la función. Entonces, si eso es así, ¿cierto? Inmediatamente ya podemos saber cuál es entonces es el comportamiento de la función, las soluciones, mejor, las curvas solución para esta función. Entonces viene de esta manera. Entonces tenemos nuestra variable t, nuestra variable p, ¿verdad? Y contiguo acá al plano cartesiano que acabo de hacer acá, pues podemos hacer nuestra línea fase como para guiarnos, ¿verdad? Hacerlo por acá. Bien, listo. Entonces por acá tenemos el n, que es esa capacidad de carga, ¿verdad? Uno de esos puntos. Tenemos 0, que es el otro punto de equilibrio, esos puntos, y pues sobre esa tenemos, digamos, las soluciones triviales, ¿verdad? O sea, para p igual a 0, pues ahí tenemos. Entonces ya sabemos, miren, negativo por detrás de 0, o sea, por debajo de 0 negativo, entonces sabemos que es decreciente de esta manera, ¿verdad? Entre 0 y p, perdón, entre 0 y n es positivo, es un comportamiento creciente, ¿sí? Pero asintótico, por supuesto, y por encima de n, después de n, es negativo, o sea, viene de esta manera, comportamiento asintótico de esa forma. Tiene sentido, ¿no? Por debajo de 0, pues no podemos tener en cuenta nada porque pues estamos hablando de población, ¿no? Prácticamente esta parte de este gráfico no se tiene en cuenta. Entre 0 y n, que es nuestra capacidad de carga, tenemos un crecimiento poblacional de tipo logarítmico, ¿cierto? Es muy parecido al logarítmico, de hecho la solución tiene un logaritmo por ahí involucrado, pero asintótico, ¿sí? Es decir, teóricamente esa curva se acerca todo lo que se quiere a n, pero nunca va a ser igual a n, ¿verdad? En el momento en que sea n, pues ya pasa a ser esta solución, la que aparece aquí, se mantiene como una estabilidad, no crece ni decrece la población, ¿verdad? Pero tan pronto la población supere a ese número n, inmediatamente va a empezar a decrecer, que era lo que teníamos ahí reflejado, ¿cierto? Respecto al comportamiento de las hipótesis que habíamos evidenciado al principio. Bien, y para terminar, vamos a trabajar. Entonces, una pregunta. Sí, dígame. Devuelve tantico, profe, la imagen. Es que lo que yo la vez pasada había estudiado sobre la capacidad de carga, pues usted está haciendo referente a un... Ah, bueno, el problema es ese, que se hace referente a una variable. Es que yo lo había estudiado referente a dos variables, en donde la capacidad de carga es lo que usted decía ahorita, el problema inicial de eso, que si se superaba, entonces había una hambruna y la especie como tal desaparecía. Yo Sí, lo había visto referente a eso, pero no. pues eso es lo que me dice la gráfica, ¿no? Mírenla. Por encima de n pasa eso. Ah, sí, sí, sí. No, sino que yo las había visto pero por aparte. Por ejemplo, yo había visto un cultivo de pasto versus la cantidad de ganado que había. Entonces, se hacían las gráficas pero independientes y después las unían en un mismo plano. Así yo más o menos la había estudiado. Pero sí es lo mismo. Ya, listo, bien. Ok, entonces vamos a trabajar el siguiente ejemplo. Vamos a decir la ecuación diferencial de y de x igual, y vamos a tener aquí el siguiente factor de la forma y más 1 por y menos 2.
¿Listo? Entonces ahí sabemos que nuestra función g de y es inmediatamente la función y más 1 por y menos 2. Bien. Y sabemos que nuestros puntos de equilibrio donde esa función se anula inmediatamente son y igual a menos 1 y el valor y igual a 2. ¿Correcto? Bien, entonces nos interesa observar cuál es el comportamiento de esa función g de y. Si se dan cuenta, eso es una parábola y en este caso es una parábola positiva, ¿no? Que es esta que estamos viendo aquí. Esta es la función que me marca el comportamiento de la función, esa es la gráfica, perdón, que me marca el comportamiento de nuestra g de y, es decir, la que me representa el comportamiento de los signos para cada intervalo. Que tengo que por detrás del punto menos 1, que es uno de los puntos de equilibrio, la función es positiva, es decir, que va a ser creciente. Entre menos 1 y 2, esa función es negativa, quiere decir que va a ser decreciente, y por encima de 2, después de 2, va a ser positiva, quiere decir que en ese caso va a ser creciente. Entonces vamos a observar la gráfica para ese caso y tenemos el comportamiento que ya habíamos anunciado. Observen ahí. ¿Correcto? Tenemos aquí entonces sobre la línea de 2 y sobre la línea de menos 1. Ahí son los dos puntos de equilibrio. Entonces podríamos hacer aquí la línea fase, ¿verdad? Y tenemos aquí el punto menos 1 y entonces tenemos que menos 1 hacia arriba, ¿cierto? Va hacia arriba. Luego aquí entre menos 1 y 2 tenemos que aquí va hacia abajo y por encima de 2 tenemos que va hacia arriba, que es exactamente ese mismo comportamiento que me está mostrando cada una de esas curvas que aparecen sobre estos puntos. Miren, menos 1, de menos 1 a 2 decrecientes, ¿cierto? Aquí está la familia de curvas sobre ese rectángulo y desde 2 a infinito curvas crecientes, todas con comportamientos asintóticos. Bien. Observemos otro ejemplo. Vamos a decir, en este caso, una ecuación diferencial de tipo TW respecto a T igual, voy a escribir aquí un factor de la forma W menos 2 multiplicada por el seno de W. Entonces den cuenta que aquí ya no hay un polinomio, dado que hay una función trigonométrica, pero esta función trigonométrica por su comportamiento periódico puede hacer visualmente creíble que toda esta función esté representada mediante un polinomio. Entonces sabemos que nuestra g de w, ¿cierto? En este caso es esa que acabamos de mencionar ahí, y cuya gráfica viene dada de acuerdo a los puntos de equilibrio, que en este caso son infinitos, ¿cierto? Porque el seno de W, ¿cierto?, tiene intersección con el eje horizontal, ¿cierto?, dado cada múltiplo de pi. Entonces en este caso lo que vamos a hacer es restringir el dominio para poder, digamos, hacer un análisis sobre un rectángulo, ¿verdad? Entonces perfectamente vamos a decir, por ejemplo, que W va a pertenecer al intervalo cerrado que va desde menos pi hasta pi. Esto con fin de no extendernos tanto en la gráfica, ¿sí? Entonces de esa manera, ¿cuáles serían los puntos que tenemos de equilibrio para ese caso? De izquierda a derecha, ¿no? Sobre ese mismo gráfico. Tenemos el valor menos pi, ya que lo estamos incluyendo, ¿cierto? Tenemos luego hacia la izquierda, hacia la derecha, perdón, tenemos el punto 0, ¿cierto?
Luego tenemos hacia la derecha, aparece mire este término que también hace que toda esa expresión se vuelva a 0, y en ese caso es el término 2. Y más a la derecha tenemos en este caso entonces el término finalizando para el intervalo escogido, que es el valor de pi. Ahí tenemos entonces 4 puntos de equilibrio con la restricción correspondiente a nuestro dominio. ¿Cómo sería entonces la gráfica de esa función? De la siguiente manera. Este es el comportamiento entonces de nuestra g de w. Esta función, esta gráfica corresponde a la función g de w. Observen que las curvas podrían hacer pensar que es una función de tipo polinomial, ¿verdad? Pero en realidad es un factor multiplicado, una expresión polinomial multiplicada por una función, en este caso trigonométrica. Miren, ahí tenemos entonces 1, 2, 3, 4. Bueno, aquí incluí, ese es el 2pi, pero en realidad tenemos restricción hasta pi, quiere decir que nuestra gráfica iría nomás desde este punto hasta este punto, este comportamiento únicamente. Entonces, ¿qué tenemos que anotar sobre ese comportamiento ahí? Por detrás de menos pi, antes de menos pi, la gráfica es negativa. Entre menos pi y 0, la gráfica es positiva, ¿cierto? De 0 hasta, en este caso tenemos el punto 2, ¿cierto? Nuestra gráfica es negativa. Y desde 2 hasta pi, nuestra gráfica es positiva. Y por delante de pi, nuestra gráfica vuelve a ser negativa. Ahí tenemos el comportamiento decreciente, creciente, decreciente, creciente, decreciente. Entonces nos estamos imaginando de una vez, ¿cierto? Inmediatamente cuál es el comportamiento de las curvas solución para este caso. Bien, y aquí lo tenemos. Nuevamente podemos dibujar, ¿cierto? A su lado, podemos dibujar al lado de ella la línea de fases. Mira, aquí tenemos los puntos de equilibrio, menos pi, 0, aquí no se ve el 2, ¿cierto? Pero aquí está marcado, mírenlo, y tenemos nuevamente el pi. ¿Sí ven el comportamiento diferente entre lo que son estas curvas acá y estas curvas de acá? ¿Sí? Entonces aquí aparece, en este espacio aparece, vamos a ponerlo para el punto 2. Ahí está el espacio del punto 2. Bien, lo que ya hemos dicho, por debajo de menos pi decrecientes, por encima de menos pi pero hasta 0 crecientes, aquí lo tenemos, entre 0 y 2, perdón, tenemos comportamientos decrecientes, que son estos que se observan aquí, mírenlos, ¿cierto? Y por encima de pi, bueno, entre 2 y pi tenemos positivo, bueno, se me corrieron los signos ahí un poco, ¿cierto? Positivos, y por encima de pi, en ese caso negativos, quiere decir que son decrecientes. Finalmente, para poder, digamos, tener el análisis correspondiente a la línea de fase, que, bueno, se puede hacer aquí, como les decía, ubicando los puntos, entonces, hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba y hacia abajo. Y sobre cada uno de esos puntos darle clasificación a los puntos de equilibrio, de acuerdo, ¿cierto?, al teorema que tenemos acá. Cosa que ustedes lo van a analizar y lo van a realizar. Bueno, eso sería todo por hoy. ¿Tienen preguntas? Vale, como no tienen preguntas, entonces hasta la próxima. Que estén muy bien.